En este mismo tema, el respeto a las garantías individuales de los miles de migrantes que avanzan por nuestro país ha sido vigilado en todo momento por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Así lo afirmó el titular del organismo. La Comisión Nacional de Derechos Humanos está al pendiente de las 3 caravanas migrantes que permanecen en territorio mexicano. A pesar de estar situadas en diferentes lugares, su objetivo es llegar a Estados Unidos. Durante su paso por nuestro país, la comisión los acompaña. Por instrucciones precisas del presidente de la Comisión Nacional, identificar un grupo de personas que pueda atenderlo. La quinta visitaduría ve los temas migratorios. En consecuencia, un grupo de cerca de 30 personas nos desplazamos al lugar de los hechos que ya veíamos venir. En este grupo de 30 personas, incluso está conformado por algunos médicos para constatar la atención que se le diera o, como sucedió, que directamente metieran las manos en el asunto para dar asistencia humanitaria. Son las 3 y en 3 tenemos personal desplegado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. A pesar de que cientos de migrantes pidieron ayuda al gobierno mexicano para regresar a su país, muchos más continúan tras el sueño americano. De las cerca de 9,000 personas que siguen el viaje, una tercera parte son niños y otra tercera mujeres, grupos vulnerables ante la situación. La comisión ha emitido medidas cautelares a los gobiernos que se ven involucrados en el paso de estas caminatas. Hemos emitido 11 medidas cautelares a lo largo de este trayecto para solicitar ayuda humanitaria y protección de derechos humanos, una ampliación recordándolo y señalando aspectos más concretos, que se informara correctamente los derechos que tenían las personas. Algunos se quejaron diciendo que no se les daba la información correcta y que Migración les estaba llamando para decir que les iban a dar un pase por el territorio mexicano. Para que en los días que los éxodos permanezcan en la Ciudad de México no haya percances, las Secretarías de Gobierno, de Seguridad Pública y de Salud capitalinas también recibieron medidas cautelares. Hay una última medida cautelar que se acaba de notificar en relación con el recinto de Palillo, en la Magdalena Mixhuca, porque hemos advertido que hay desorganización, las carpas no se han levantado, las cuestiones de higiene, baños pues son pocos, cuestiones de salud no están suficientemente tratadas. Al dejar la capital y continuar con su viaje, la Comisión Nacional de Derechos Humanos seguirá acompañando a los migrantes. Con imágenes de Manuel Hernández, Iraíz Morquecho, 21 Noticias.